Invito a que hablan en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, y vamos a seguir tratando todo el asunto de los acontecimientos que se desarrolla, como decía, estas semanas anteriores, en esa semana 70 que habla el profeta Daniel y donde se ejecutan los juicios de Dios. Y fíjense, las semanas pasadas habíamos hablado del sexto sello, todavía queda un séptimo sello, pero no vamos a poderlo tocar esta tarde. Y sí vamos a ver cómo se desarrolla en este sexto sello algunos eventos. Hasta aquí hemos hablado de lo que se desarrolla en la tierra, pero vamos a ver por un momento determinado, independientemente de que el texto es muy grande, vamos a ver también cómo se desarrolla parte en el cielo, visión que Juan tiene, que le es permitida ver, y la cual pues nos instruye a nosotros, gracias, papi, de que la misericordia de Dios no ha dejado de ser misericordia, que a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad, Dios sigue obrando en misericordia y no dejará nunca de hacerlo, porque Él es así, Él es la fuente de la misericordia, de Él emana siempre. Así que les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis 7 y vamos a empezar desde el versículo 1 para ver el desarrollo un poco dentro de este periodo. Después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Sí, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles que hayamos sellado hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144.000 sellados en todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahora empieza a desarrollar en los versículos subsiguientes hasta el versículo 8, de las 12 tribus de Israel. Saben que una de las tribus, como es la tribu de Dan, pues no es contada aquí como tal, y sí José y Manasés, Efraín y Manasés, son contadas, y quitaron a la tribu de Dan por cuanto ya desde el desierto se había rebelado contra Dios. Pero fíjense el desarrollo. De los 4 puntos cardinales de la tierra, o de la creación de Dios, eran soltados 4 ángeles para ejecutar los juicios de Dios sobre la raza humana. Y vemos que aparece un 5.º ángel diciendo: paren por un momento. Y quiero que se fijen en esta expresión, porque aquí, en el desarrollo del sexto sello, estamos viendo la ejecución de los juicios de Dios, pero dentro de ese periodo, ahora estamos hablando de los 3.5 restantes de ese periodo de la gran tribulación de 7 años, estamos hablando de la segunda tanda, donde la dificultad es mayor que en la primera. En la primera murieron por causa de, como yo les había dicho la semana pasada, del testimonio. Y en la segunda tanda, los que mueren en ese periodo, mueren por no negar a Cristo. Y todo este desarrollo se hace durante ese periodo, entre el primero y el segundo. Pero ahora nos habla del segundo, donde la persecución va a ser más exhaustiva todavía, más fuerte. Entonces el Señor, en un momento crítico, antes que empiecen con los juicios, con las trompetas y con las copas, que se desarrollan también como los juicios de Dios, para por un momento la situación
y le permite a Juan ver otra situación diferente. Miren, hay muchos que alegan, dicen, opinan, de que la iglesia, yo soy de los que enseño que la iglesia no estará en la gran tribulación. Hay unos que dicen que a la mitad de la gran tribulación será quitada la iglesia. Y otros dicen que después de la gran tribulación. No tiene sentido de que estemos dándole vuelta a una situación como esta, donde lo que hacemos es perderlo. Unos dicen, es necesario que la iglesia esté para seguir evangelizando en ese periodo. Y el Señor, hablábamos que no era necesario, sino que nos preservaba de esa ira venidera. Y en segundo lugar, aquí cuando nos habla de este acontecimiento, fíjense que hace una mención de que 144,000 personas literales del pueblo de Israel fueron apartados para que ejecutara el plan evangelístico de Dios a las naciones. Se para por un momento los juicios y se abre en ese periodo crítico de la historia la oportunidad, aunque no ha cesado la oportunidad, pero ahora es más evidente, porque lo que quedan son 3 años y medio muy duros. Y ahí esos 140,000 apartados de las 12 tribus de Israel, sellados, escogidos para predicar el Evangelio. Ahí tienen una base también para pensar que la iglesia ya no estará. Ahora van a haber nuevas personas con nueva visión, una visión clara de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, que van a predicar el Evangelio. Y muchos serán convertidos. Está en la secta de los testigos de Jehová que dice que los únicos salvos serán los 144,000. La Biblia no habla de eso. Aunque son personas escogidas y cierto que van a estar luego en la eternidad con Dios, están hablando aquí, según todo el contexto histórico de la Biblia, de que serán los que evangelicen a los conciudadanos del pueblo judío y a los gentiles que estén en ese tiempo. Llevarán el mensaje de salvación y sufrirán el escarnio. Acuérdense que por no negar al Señor, la segunda tanda de hombres y mujeres, y vi multitudes vestidos con ropas blancas ante la presencia de Dios. Y eso hay que aclararlo, porque mucha gente dice, está hablando de multitudes contando la iglesia o multitudes que han salido de la gran tribulación. Miren, no podemos contar esas multitudes porque Juan dice que viendo esa visión, él no conoció, porque él preguntó, ¿y quiénes son esos que están vestidos con ropas blancas? Por tanto, no eran contemporáneos de Juan, porque recuerden que arriba estaremos conociendo. Es decir, que nuestra mente no se anula la parte del pecado, pero no la parte del conocer, de identificar a las personas. Y Juan está preguntando y le pregunta al ángel, ¿quiénes son todos esos gentiles, toda esa multitud que está delante del trono de Dios, alabando y con esas vestiduras blancas? Dice, esos son los que salieron de la gran tribulación. Está hablando de multitud, no hay un número determinado. Así que la gracia de Dios en un tiempo de tanto juicio se desarrolla nuevamente de una forma visible, donde muchos vendrán a salvación, pero saben que tienen que pagar un precio. Y el precio es que les va a costar la vida. Esos mártires que pasan a la eternidad, degollados, muertos, es lo que nos está hablando. Así que veamos la gracia de Dios una vez más puesta en acción, visible al ojo humano, donde ya no hay más excusa. Y será de las pocas oportunidades que ya la raza humana, o de la última, puedo decir, de la última oportunidad que la raza humana tendrá para arrepentirse y empezar una relación
de amistad, de honestidad, de padre a hijo, de siervo a rey de la raza humana. Multitud habla. Muchos dicen, haciendo alusión, bueno, no, esos son todos los santos de todas las épocas. No, la iglesia es una cosa y el pueblo de Israel es otra. Los santos de la iglesia fueron levantados en el periodo del arrebatamiento, punto. Hasta el milenio no vamos a saber más nada de lo que acontece aquí abajo en la tierra. Ahora, de esos santos que dice, vi multitudes ante el trono de Dios con ropas blancas, es extraña. Y eso nos da a pensar, cuando Él investiga, indaga y pregunta, nos da que pensar que estamos conscientes. La visión de un hombre como nosotros, cuerpo, alma y espíritu, pregunta en su visión, ¿quiénes son? Hay conciencia. Lo mismo que habrá conciencia también en aquellos que están esperando juicio. Quien cree que el sufrimiento acaba en el cementerio está mal. Porque el cuerpo ciertamente es que deja de sufrir, la carne se muere. Dejamos de sentir ese dolor físico. Pero ¿y el dolor psíquico? ¿El dolor mental? Ese no te deja descansar ni de día ni de noche. La angustia, la depresión, la ansiedad, que están muy de moda en nuestro tiempo, se habla mucho de eso, una ansiedad tremenda, un desasosiego, un apuro, un desespero, que mucha gente no ve solución y acaban con su vida. Están entrando en esa trampa satánica que los arrastra a que creyendo que con la muerte se acaba todo, que ya no hay más existencia. Y eso no es cierto. La Biblia nos habla cielos nuevos, tierras nuevas, lugar donde vamos a estar. Y fíjense que aquellos santos que Juan vio vestidos con ropas blancas estaban ejerciendo una función, estaban haciendo un trabajo, estaban adorando y alabando a Dios con pleno conocimiento. Qué bueno es saber que ya allí ni el dolor, ni la enfermedad, ni la angustia, ni el mal pensar del uno por el otro, nada nos va a afectar, sino que estaremos en una comunión perpetua de la mano de Dios. Contemplen, hemos hablado de mucho dolor durante este tiempo atrás. Hemos estado hablando de un cuarto de la población, la muerte, la pestilencia, el hambre, pero aún dentro de ese tiempo, el Señor sigue trabajando. Y hace un inciso, un paréntesis. Nuevamente voy a dejarle ver con claridad. Y vemos aquí cómo la gracia de Dios se derrama, cómo no desaprovecha Dios la oportunidad para que el hombre venga a reconciliar con Él. Ahora, yo no sé hasta qué punto, y de esto lo dejo ahí en la nube, los que pasen de este tiempo al tiempo futuro, cuando ya la iglesia no esté, cuando ya la iglesia haya sido llevada, que pase sin haber reconciliado con Dios o habiendo estado dentro de la iglesia de Dios, deje de vivir como Dios demanda. Si no es llevado, yo no sé si tendrá una segunda oportunidad. La oportunidad de la eternidad es una sola. Por eso yo cuestiono esa parte. ¿Y qué es de los que quedan? Me preguntaron una vez. De los que quedan, si han conocido y no han aceptado, ellos mismos se han condenado. Pero ¿y qué de los que no han conocido? Le digo, nadie en el mundo no puede decir que no tiene esa inquietud y esa necesidad de Dios, porque todo ser humano tiene identidad de Dios dentro de él. ¿Saben quiénes son los únicos que salvan? Y así, los chiquititos, los que no tienen conciencia todavía.
Pero ya los más mayorcitos, que ya empiezan a tener conciencia entre lo bueno y lo malo, ni aún ellos escaparían. Aquel que no ha entregado su vida a Cristo perece. Y si pasa la eternidad, créanme, oportunidad hay solo una. Y si quedas vivo para entrar en ese periodo, no sé si existe ya para los que pasen, que han escuchado y no han prestado atención, no sé si hay una segunda oportunidad. Ahí ya es una cuestión que a mí me ha hecho y me da que pensar. No entro a valorar ni a hacer juicio, sino solo es una opinión que a mí me ha inquietado por mucho tiempo, pero que ya deja de inquietarme. ¿Por qué? Porque descubro a través del estudio de la palabra de Dios que todo hombre es nacido y tiene la herencia del pecado. Aunque hayan pastores que digan que no, que el pecado no se hereda, que eso es una doctrina que se formó hace unos siglos atrás y que el pecado no se hereda, es decir, esa condición de pecador no se hereda, pues yo no estoy de acuerdo, porque el resultado, las evidencias de lo que somos nosotros, ciertamente se ve. Ya desde la niñez sabemos hacer cosas que no convienen. Nos hacemos partícipes. Muy diferente es cuando se está en el estado de la inocencia, ¿vale? Eso estamos hablando ya de algo diferente. Cuando un niño está en el estado de la inocencia, que todavía no calcula el peligro, ni sabe razonar entre lo bueno y lo malo, ese es el estado de la inocencia que Dios respeta para llevarse. Lo que no respeta es cuando ya de la inocencia se pasa al saber pensar y actuar. Ahí es donde Dios ya actúa y ni grandes ni pequeños tienen excusa delante de Dios. Esto quizás es un poco drástico, duro, pero si usted va razonando poco a poco y va sacándole a todo el tema, a lo literal hay que llamarle literal. Y esto que estamos hablando en las Escrituras es un pasaje literal. No tiene doble intención y nos tiene que hacer pensar que la gracia en aquel tiempo es para los que no conocen, es para los que no han tenido la oportunidad de que alguien les predique, alguien les diga con claridad: hay un Dios que murió, un Dios que resucitó y un Dios que está dispuesto a restablecerte la comunión con Él y a darte un lugar en la eternidad a su lado. Eso es lo que hay que predicar. Y tenemos nosotros que en nuestro tiempo ser como el capellán de la guerra, donde ellos solo pueden tener 2, 3 minutos máximo, incluso muchas veces 1 minuto, al lado de un moribundo, diciéndoles que es pecador, que Cristo murió por él y que necesita arrepentirse. 1 minuto para conducir un alma a la eternidad con Cristo o 1 minuto para conducir el alma a la eternidad sin Cristo. Tenemos que aprender en nuestro tiempo. Nuestra sociedad es demasiado materialista, es muy laica, es muy ya desplazada. Estas son cosas viejas para ellos. Muchos no han experimentado la gracia de Dios. Y nosotros tenemos que saber llegar a las personas y aprovechar 1 minuto que nos den para poderles presentar un evangelio de salvación, porque los acontecimientos que vienen son muy duros. Y el Señor no ha venido. Pero ¿y qué de los que mueren? Pasan a la eternidad. Ya no hay una segunda oportunidad. Y está en nuestras manos llevar este mensaje. Así que nos dice: vi también a otro ángel. Paren, no ejerzan presión sobre la creación de Dios, no maten lo que está vivo, ni vegetación, ni animales, ni seres humanos. Paren por un momento. Dios todavía quiere mostrar su gracia, como nos dice aquí en el versículo 7. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios.
un enviado de Dios para parar una situación drástica. Muerte segura sobre la raza humana y sobre la creación de Dios. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Aquellos que en el periodo de la gran tribulación son mártires, son sellados, lo mismo que los demás que han sido sellados, no sé si con un código de barras, si con un chip, no sé cómo será. La Biblia nos habla de un número. Nos damos al anticristo, 666. Lo mismo tienen que ser los santos, ser sellados como propiedad de Dios. Así que no hagan daño, porque muchos son todavía. Recuerdan que estábamos hablando las semanas pasadas de aquellos santos del primer periodo de la gran tribulación que decía: ¿hasta cuándo, Señor, no nos vas a hacer justicia? Y el Señor le decía: descansen, descansen porque todavía me queda parte de personas que tienen que sumarse al coro, que tienen que sumarse a la eternidad con nosotros. Y es ahí donde se multiplica el número, triplica, cuadruplica el número de personas que tienen que ser salvadas. Todo va encajando en un puzzle. El libro de Apocalipsis debemos leerlo y debemos leerlo sin miedo. E ir entendiendo poco a poco los conceptos y poco a poco desgranando, sin correr. Veamos siempre la gracia de Dios. No vean el libro de Apocalipsis como un simbolismo o aunque sea una realidad. No lo vean como algo destructivo, como yo no puedo creer que este Dios tan bueno, tan poderoso, tan amoroso, tenga que ejecutar y pasar a muerte a muchos seres humanos. Pues así, porque Dios es misericordioso, pero también es un juez justo. Y Él equilibra la balanza. ¿Y cuántos años ha dado a la raza humana para que cambie? No estamos hablando de una semana, ni de 2. Estamos hablando de miles de años que Dios ha dado para que el hombre se aleje del pecado y busque la gracia de Dios. Así que ha habido tiempo en el paso de la historia. En el 4 dice: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos 144.000, como les dije antes, solo es un número de personas que van a ser escogidas para evangelizar a la raza humana. Son del pueblo judío, cierto, porque todo este periodo se va a desarrollar allí en el Oriente Medio. Allí, y el pueblo central, el eje central del desarrollo de todo este programa va a ser Israel. Va a haber el asentamiento de todas las naciones del mundo, vendrán todos los que son judíos, aunque sean de generaciones, saben descubrirse de la generación que viene y volverán a su tierra. Muchos de ahí, en ese tiempo, vendrán para formar ese pueblo escogido de Dios. Y de ahí, de ese pueblo, cuando finalice la llegada al pueblo de Israel, escogerá Dios en su tiempo esos 12.000 de cada tribu para ejecutar su plan. Así que contemplen un Dios justo. No contemplen un Dios de espada encendida como veíamos desde la niñez, un Dios castigador, un Dios que te puede condenar, un Dios que, y siempre nos mostraban la parte más mala de Dios para mantener asustada y mantener en un ambiente religioso a los hombres y a las mujeres. Pero ¿saben qué es lo que producía eso? Creer en un Dios de terror. No les producía creer en un Dios de misericordia, en un Dios de respeto, sino más bien en un Dios de terror. ¿Que hay que temerle a Dios? Claro que hay que temerle a Dios. Porque Dios ejecuta lo que dice. Claro que hay que temerle a Dios por eso. Pero hay que temerle por respeto.
por cariño. Cuanto más leemos y aprendemos de Él, más apreciamos su justicia, más apreciamos su santidad. Y aquí deberíamos saber apreciar el servicio que Dios hace a la humanidad a través de la persona de Jesucristo. Y después ya, desde los versículos 9 hasta el 17, los voy a leer para dar una pincelada final, porque no hay tiempo para todo. No quiero que se cansen, porque Apocalipsis hay que darlo muy masticado para evitar las confusiones, y hay que entenderlo desde el principio, porque en el momento en que pierdas una parte, ya después te atrofias en el resto, y no es bueno. Por eso voy a leerlo solamente. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud. ¿Recuerdan? Primero 144.000 sellados, y ahora nos habla de una gran multitud. Ya yo les di una pincelada en cuanto a esto, y que él no los conocía. ¿Y quiénes son? Él pregunta, ¿quiénes son? Yo no los conozco, no son de mi tiempo, no son de mi generación. Y Juan está hablando en el siglo primero de la era cristiana, y esto está aconteciendo hoy, el siglo XXI de la era cristiana. Sabe Dios si va a acontecer en este siglo XXI, o en el siglo XXII, o en el siglo XXIII. No sabemos cuándo van a acontecer los tiempos finales de Dios. Pero Juan, en el siglo primero, él conocía cómo se desenvolvía, y conocía a muchísimos cristianos de su siglo. Y él dice, Señor, yo no los conozco, ¿quiénes son? Y tiene que tener la aclaración, la misma que estamos recibiendo nosotros en esta noche. Gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. Fiesta, algarabío, gozo, estaban delante del Dios Altísimo, alabando, glorificando, conscientes, y proclamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, yo lo ignoro, yo no los conozco, no me son conocidos. Tú lo sabes, tú sí sabes quiénes son. Y le dijo, él me dijo, estos son los que han salido, escúchenme, de la gran tribulación. Está hablando ya del segundo periodo de la gran tribulación. Multitudes, razas, países, edades, color, da igual, de todas partes del mundo. Ese mensaje de esas 120, de esos 140 enviados, va a ser conocido en toda la faz de la tierra. No van a quedar allí en Israel nada más. La gracia de Dios tiene que ser extendida. Pero como dije en un principio, o dije a mitad de cuando estaba hablando, no sé lo que pasará con los que, estando y habiendo escuchado, no aceptaron, y ahora la iglesia es llevada, y los que quedan pasan al periodo de la gran tribulación. No sé si tendrán una segunda oportunidad. Ahí sí que no me puedo mojar en cuanto a eso, porque si se desprecia en el primer periodo, en el segundo periodo ya apaga la luz, porque no hay, yo por lo menos no tengo una explicación para eso, pero sopeso que la oportunidad está en este tiempo presente, en el tiempo de la gracia. Y le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo,
estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vaya paradoja, ¿verdad? Lavar en sangre y emblanquecer en sangre. Está hablando de la fe en el Señor. Está hablando de santidad, de creer. Porque es una paradoja, es decir, lo que yo no puedo hacer, si tengo una camisa blanca, yo no la voy a lavar con sangre, ni la voy a emblanquecer con sangre, ¿verdad que no? Está hablando en el sentido de fe, está hablando en el sentido de creer. Aquellos que a pesar de la persecución creyeron y se mantuvieron firmes y no negaron al Señor. Porque estos están delante del trono de Dios y les servían, escuchen, no vamos a estar sueltos por ahí pirulando en los cielos, y les servían de día y de noche en su templo. Arriba no hay un templo. Todo donde Dios está es un templo. Allí no hay un templo como lo tienen los judíos aquí abajo en la tierra, o como lo han tenido y van a tenerlo. Allí no hay templo. Todo donde Dios se mueve es su templo. Su lugar de morada es su templo. Y allí estarán todos los creyentes, observándole y sirviéndole. Sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, es decir, los cubrirá. Estarán en la dulce compañía de Dios. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio de ellos del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima con los ojos de ellos. ¿A ustedes no les parece un poco contradictorio cuando dice y el Cordero los pastoreará? Cuando que el Cordero necesita ser pastoreado. ¿Ustedes no han visto una oveja? La oveja es el animal más torpe y el más tosudo que hay. Para guiarlos hay que muchas veces el pastor con el cayado le da golpito o le azurra el perro para que le muerda las patas y se mueva. Es muy tosuda. ¿Cómo es posible que el Cordero sea pastor a la vez? Es la imagen. Como Cordero en mansedumbre, Cristo en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, su humildad. Pero a su vez como Dios pastorea a su pueblo. Los guía en justicia y los guía en amor hacia la eternidad. Vamos a dejarlo aquí y ya proseguimos la semana que viene. Aunque sea lento el pasaje, es necesario que vayamos lento para que vayan comprendiendo. Si esto se da a las carreras y vamos perdiendo detalle, nunca vamos a cogerle el sabor, nunca vamos a perder el miedo, sino que siempre tendremos ese temor de este libro. Yo conozco creyentes que ellos dicen, yo no leo el libro de Apocalipsis, a mí me da miedo. Recuerdo, mucha gente me lo han dicho. Digo, no, bueno, no tienes que tener miedo. Tenemos que saber para no pecar contra Dios y perder ese miedo. Vamos a despedir esta parte en oración y ahora le daré paso a Miriam para que ella concluya. Señor, muchas gracias por este tiempo que pasamos ante tu presencia. Bendice, Señor, tu palabra. Haznos crecer en conocimiento y en santidad. Impúlsanos para obedecerte, para que nuestros oídos, Señor, sean circuncidados bien y que nuestra torpeza no nos impida ver tu gloria, que nuestra dejadez y nuestra desidia no nos dejen atrás. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brinda y la que vemos a través de tu palabra, que en ese periodo tan duro para la humanidad haces un paro en medio de tanto juicio para nuevamente levantar hombres y mujeres, hombres de las tribus, para que prediquen a la humanidad el evangelio de salvación. Gracias por todo y en todo. En el nombre de Jesús. Amén.